Hola amigos y amigas, mi nombre es Aaron Castillo Navarro. Actualmente curso el doctorado en Ciencias de Educación con énfasis en Administración Educativa en la Universidad Libre de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar acerca de la escuela del siglo XXI, cuáles son las características que tiene que tener este centro educativo y qué es o cuál es el proceso que tenemos que hacer para poder encaminar nuestra educación hacia ese nivel. Así que acompáñame en este recorrido. Como les decía, la educación del siglo XXI es el tema que nos compete el día de hoy. A lo largo de la historia, la educación ha sido una forma de expresión social en donde las sociedades han ido inculcando cuáles son las necesidades que tienen para que el sistema educativo las logre transferir a los estudiantes. De esta forma, la educación ha cambiado y ha ido cambiando y seguirá cambiando a través del tiempo. La educación del siglo XXI tiene como primera característica un aprendizaje personalizado. Esto porque se ha hecho evidente que las personas no aprendemos todas de las mismas maneras, mientras que hay unos que son visuales, hay otros que son kinestésicos, hay otros que son auditivos y, y evidentemente pues todos compartimos las diversas formas de aprender, los diversos estilos de aprendizaje. Hay personas que son más de una visión fotográfica, gente que le gusta más el tema de la lectura, gente que son más hábiles para los números. Los avances que han habido, por ejemplo, en temas de inteligencias múltiples, incluso la inteligencia emocional, ha dado mucho para poder investigar y poder extender el tema de cómo es que aprenden las personas. Así que una educación del siglo XXI tiene que tomar en cuenta el aprendizaje personalizado. Por ejemplo, también tiene que aprender a diferenciar la dificultad del contenido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay temas que podrán ser más sencillos unos que los otros, pero también de un estudiante a otro estudiante. Entonces, poder tomar en cuenta esas pequeñas características, esas pequeñas salvedades, para poder hacer un proceso educativo más enriquecedor y que cumpla tanto con los objetivos que a nivel de currículum se establecen como con los objetivos que tiene la misma persona. Otra característica que tiene la educación del siglo XXI es que tiene que tener diversas formas de evaluación. Esto es, que por ejemplo, y máximo, por ejemplo, en tiempos actuales donde la pandemia nos ha venido a cambiar toda nuestra forma de enseñar, a veces los contenidos, los conocimientos no pueden ser evaluados únicamente a través del examen o solamente mediante el examen. Requerimos otras formas de evaluar donde podamos dar el espacio a que el estudiante demuestre sus habilidades, sus destrezas y sus capacidades. Pues bien, otra de las características de la educación del siglo XXI es que debemos aprender a educar en la equidad, en la diversidad y en la inclusión. Ahora, en los tiempos actuales, hemos aprendido que la equidad, la diversidad y la inclusión es una fortaleza. En el aula, evidentemente, siempre van a haber personas diferentes a nosotros. Anteriormente, pensábamos que estas diferencias estaban mal y tratábamos de adaptarnos todos a un estándar. Muchas personas lo lograban, otras no podían hacerlo. Y en ese proceso, lamentablemente, se perdía la particularidad de cada uno de ellos. La educación del siglo XXI nos dice más bien que esta diversidad, esta diferenciación de todos y cada uno de nosotros es lo que nos hace más fuertes y nos permite poder hacer frente a los retos. Repito el ejemplo, que en un aula todos son diferentes y en la educación del siglo XXI, como ya les dije, nos viene a decir que esa es una fortaleza, que esa es una grandeza que tenemos y que el docente tiene que aprender a hacerle uso racional, a hacer un uso positivo y propositivo de esa diferenciación. Cada uno de nosotros con sus diversas características le aporta mucho al país, le aporta mucho a la sociedad y la educación del siglo XXI parte del hecho de que todos y cada uno de nosotros con nuestras diferencias somos grandes. Otra de las características de la escuela del siglo XXI es que el estudiante aprende haciendo. Atrás quedaron esas ideas de enfoques academicistas, por ejemplo, en donde el estudiante se sentaba en el escritorio cuando llegaba en el pupitre y el docente empezaba a dar la clase y el estudiante nada más apuntaba en el cuaderno. Eso pues queda con el enfoque
constructivista y socioconstructivista va quedando de lado, donde la persona es artífice principal de su propio aprendizaje. Ahora bien, la escuela del siglo XXI toma esta idea y nos dice que el estudiante no solamente aprende así, sino que también aprende haciendo, donde él se involucra en el proceso de construcción, desde algo material, algo físico, alguna estructura, alguna herramienta, hasta construir, por ejemplo, un texto literario, construir, por ejemplo, una solución a un problema. El estudiante, al involucrarse en un problema y al estarlo haciendo con sus propias manos, en un sentido literal y pues, real, adquiere mejores destrezas. ¿Por qué? Porque está aplicando lo que ha visto. Viene al aula, ve la materia en la pizarra con el docente y pasa a la práctica. Es importante también tomar en consideración algo. La educación del siglo XXI no deniega o quita importancia a la persona docente, sino que le cambia la perspectiva y el foco de a dónde tiene que dirigir sus trabajos, sus intenciones. Es por eso que es importante que como docentes, como personas que nos dedicamos a la educación, estemos en boca con todos estos montón de cambios. En resumen, la educación del siglo XXI nos dice que aprende el estudiante haciendo. Incluso nosotros mismos como docentes aprendemos haciendo con el estudiante, pues nos estamos retroalimentando y pues mejorando los procesos que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Así que la educación del siglo XXI, como ya les mencioné, nos hace ese énfasis. Manos a la obra, porque es la mejor forma que tenemos para aprender. Y bien, hasta el momento hemos conversado acerca de características de la escuela del siglo XXI. Quiero comentarles una más. Y es que la escuela del siglo XXI necesita repensar la relación que existe entre los discentes o los estudiantes y los docentes. ¿Por qué? La escuela de antaño, la escuela que estamos acostumbrados nosotros, centraba toda su atención en el docente como centro del universo en ese momento, en el sentido de que era el único que sabía y el estudiante, en la total ignorancia, tenía que poner la atención para poder aprender. La escuela del siglo XXI nos dice que se invierten los papeles y el docente tiene que centrar su atención en el estudiante para que éste logre aprender. Es evidente que el docente sigue en dominio del conocimiento porque ha tenido una formación previa a nivel universitario y toda la experiencia que durante los años ha acumulado, pero en este caso, al cambiar el enfoque es que él centra su atención para que él pueda estarle dando al estudiante, estarle transmitiendo al estudiante este conocimiento que él tiene. El estudiante, al ser el elemento principal del centro educativo, se pone en una posición donde él empieza a recibir ese conocimiento de parte del docente. Repito, como lo dije hace un momento, que esto no le quiere quitar el rol fundamental que tiene la persona docente, porque ha pasado por un proceso de formación universitaria, más todos los años de experiencia, y eso es valioso y es fundamental y es lo que enriquece el proceso educativo. Pero en este caso, la escuela del siglo XXI nos dice, ubica al estudiante en el centro para que le puedas dar todo el conocimiento que a través de los años has adquirido y que también puedas, pues, mediante nuevas estrategias, nuevas técnicas, poderle nutrir ese conocimiento. Así que la escuela del siglo XXI nos dice que tenemos que repensar las relaciones que tenemos con nuestros estudiantes. Otra de las características que tiene la escuela del siglo XXI es la relación intrínseca que tiene que existir entre la comunidad y el centro educativo. Es evidente que un centro educativo, escuela o colegio, porque esto abarca ambos tipos de instituciones, son un reflejo de la comunidad en donde se ubican y la comunidad se refleja en el centro educativo. Es más que evidente, por ejemplo, las características que puede tener un centro educativo que está inmerso en una zona urbano marginal que un centro educativo que está en una zona urbana. Y más allá de establecer diferenciaciones e incluso ser un poco clasista, son cosas que son evidentes. Y hay estudios que nos hablan de esto y autores que han dedicado cientos de páginas
a ilustrarnos de este tema. La escuela del siglo XXI nos dice que las comunidades y el centro educativo tienen que trabajar de la mano. Y es más allá de una teoría bonita, es el hecho de que al final de cuentas el estudiante que va al centro educativo es un habitante de esa comunidad y del país en general. Entre más sea la unión, la cohesión de la escuela con el centro educativo, más posibilidades de éxito hay para el estudiante. Aspectos como por ejemplo comunidades que están involucradas en lo que es la limpieza del centro educativo, el ornato del centro educativo, padres de familia que están implicados en el proceso de educación de sus hijos, centros educativos mediante el profesor y los profesores que están inmersos en que el estudiante realmente esté cumpliendo con sus trabajos académicos, que no haya exclusión, que no haya deserción, que haya una adecuada atención a las necesidades y a las dinámicas a veces conflictivas que suceden en la comunidad, es parte y muchas más del proceso de trabajo mancomunado entre el centro educativo y la comunidad. Para eso es un secreto que la tecnología llegó a la educación y llegó para quedarse. La pandemia que la que actualmente estamos viviendo ahorita, que empezó en el 2020 y el 2021, todavía la estamos sobrellevando, vino a demostrarnos la importancia de tener tecnologías en los centros educativos. En este momento, el Ministerio de Educación Pública tuvo que suspender las lecciones durante más de un mes a mediados de año para poder mitigar los efectos de la pandemia. Y parte de las razones por las cuales no nos fuimos a educación combinada fue porque se demostró que había cerca de 400.000 estudiantes que estaban quedándose por fuera. No tenían dispositivos electrónicos, tenían problemas de conectividad, en fin, tenían una variedad de problemas relacionados con la conectividad y el acceso a tecnologías. Eso nos hace evidente que la tecnología ingresó a la educación hace mucho tiempo e ingresó para quedarse y hasta nos hace preguntarnos cuáles han sido las medidas que hemos tomado a nivel tanto de legislación, en la Asamblea Legislativa, como en Ministerio de Educación Pública, a nivel de evaluación y demás, para que esta entrada de las tecnologías en la educación se haga por la puerta grande y no sea como esa cosa que se mete por las rendijas, pero que al final de cuentas está ahí, pero que no se le da un tratamiento adecuado. Por otro lado, cuando hablamos de las tecnologías en el centro educativo, creo que va más allá del simple hecho de que todos los chicos tengan un celular y que lo usemos para buscar información o para hacer alguna aplicacióncita y jugar un jueguito, valga la redundancia, en el aula. El acceso de la tecnología en la educación es para que la persona aprenda a valerse de la misma, aprenda a hacer búsquedas inteligentes, a discriminar información. Uno de los problemas que tenemos actualmente con el auge del Internet y las tecnologías es que estamos expuestos a una cantidad de información como nunca antes. Entras a Google, pones alguna palabra, la buscas y obtienes en cosa de segundos 150 millones de resultados, cuando es evidente que de esos 150 millones de resultados, no solamente no los vas a leer todos, sino que no todos son relevantes. Creo que el acceso a la tecnología tiene que ir de la mano con el manejo de la información, para que entonces sepamos sacarle el verdadero jugo a todo lo que es la tecnología y todos los beneficios que lo mismo nos trae. Evidentemente, pues también aprender a hacer búsquedas, a editar contenidos, a crear contenidos, a generar contenidos, que más allá del tema de la diversión, creo que la pandemia nos enseñó de que sí, mucho adolescente, mucho estudiante, adultos también, usamos la tecnología, pero únicamente para fines recreativos, para estar metidos en Facebook, para estar metidos en Twitter, para estar metidos en Instagram, para estar metidos en YouTube, viendo TikToks y demás. Pero la educación y la tecnología en este momento nos están diciendo
que más allá de esos usos que son 100% entretenimiento, que no está mal, el entretenimiento es una necesidad básica del ser humano como tal, el recrearse, el esparcirse, pero también es importante que establezcamos medios en los cuales la tecnología nos funcione para lograr nuestros fines académicos, nuestros fines laborales, profesionales, y demás. Así que la escuela del siglo XXI hace mucho énfasis en el uso de la tecnología, pero un uso inteligente, un uso productivo. Como ya dije, no solamente tiene que ser productivo, también la parte recreativa es fundamental, pero la escuela del siglo XXI nos hace mucho énfasis en esta parte en donde podamos darle un uso adecuado y sano a las tecnologías. Finalmente, la escuela del siglo XXI plantea un reto muy interesante a la persona docente, y es que lamentablemente muchos docentes, por el motivo que fuera, no vamos a hacer un listado de los mismos, ni vamos a decir si fue por culpa de ellos o no fue culpa de ellos. El tema está que hay mucho docente que obtuvo conocimientos en las universidades, en los centros de formación, de cuando estuvieron en ese proceso, y lo han seguido repitiendo incansablemente en los centros educativos y no se han formado, no se han capacitado, no se han actualizado. Llegan los planes de estudio y siempre hay como una resistencia, que esa resistencia, más allá de verse a un tema de que están de acuerdo o no están de acuerdo con la formación, se debe a que hay un rechazo, un miedo por el temor justamente a no saber qué hacer con la información, porque no fue lo que aprendieron en las universidades y tienen esa pequeña incordia, esa pequeña inconformidad, porque no saben cómo manejar la información que está siendo nueva. La escuela del siglo XXI nos dice que el docente tiene que capacitarse, necesita estar a la vanguardia de los nuevos conocimientos para con ello poder contribuir de manera positiva y propositiva a la formación del estudiante. Incluso tenemos que ser conscientes también que las reglamentaciones que rigen nuestro trabajo a nivel de maestro de educación pública dice que el docente tiene que estar incrementando su cultura. Entonces, es importante que también seamos conscientes de que cuando hablamos de la profesionalización docente, no es únicamente llegar y echar culpas al Ministerio de Educación Pública porque nunca nos da un curso de capacitación, sino que dice el reglamento que nosotros aceptamos cuando empezamos a trabajar, que necesitamos y debemos estar incrementando nuestra cultura. Por ello, el docente del siglo XXI es un docente que está siempre en la búsqueda constante de la mejora, en la búsqueda constante de nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer su trabajo. Y no se queda repitiendo la clase que aprendió hace 10, 15, 20 años de manera incansable. Y bien, hemos llegado al final. Quiero hacer como una síntesis de lo que les he expuesto hasta el momento. Y es que dice que la escuela del siglo XXI tiene que brindar aprendizajes personalizados, tiene que educar en la equidad, la diversidad y la inclusión, nos tiene que generar espacios donde aprendamos haciendo, tiene que también repensar las funciones de los alumnos y los docentes, que lo miramos donde conversábamos del hecho de que ya el estudiante pasa a ser el centro de atención del fenómeno educativo. También nos dice que la escuela del siglo XXI aborda las relaciones con la comunidad, donde no puede haber un divorcio del centro educativo y de la comunidad como tal. También la escuela del siglo XXI nos dice que las tecnologías forman parte de este nuevo fenómeno educativo y por ello tenemos que analizar y redefinir qué es lo que sabemos por tecnología y cómo las implementamos en el aula. Finalmente, la escuela del siglo XXI nos habla de la profesionalización docente y es que definitivamente los docentes no nos podemos quedar con lo que aprendimos en las universidades hace X cantidad de años. La escuela del siglo XXI es un reto completamente, porque no solamente
es la escuela del siglo XXI, es la comunidad del siglo XXI, es el sujeto del siglo XXI, es el docente del siglo XXI. Y si como docentes queremos contribuir no solamente a una sociedad, sino a la valoración, al respeto a nivel social que tiene nuestra profesión, que es la madre de todas las profesiones, tenemos que ponernos a la vanguardia. No puede ser posible de que la educación, mientras todo va avanzando, mientras hay avances a nivel tecnológico, a nivel bueno, de todos los avances que hemos visto, la educación se siga quedando rezagada. La educación del siglo XXI toma de manera literal el toro por los cuernos y dice, vamos a cambiar la forma de educar, vamos a cambiar la forma de aprender y pues vamos a cambiar nuestra forma de trabajar.